¿Alguna pregunta? Ya. Bien, entonces, repito, a partir de la fecha entramos a desarrollar todo lo relacionado al diseño, ¿no? De secciones de concreto armado. Y estos conceptos que tratemos de ver a partir de ahora son aplicables, sí o sí, a todo diseño de cualquier elemento estructural. Por tanto, aquí sí ya viene la importancia real del curso. Bien, entonces vayamos un poquito a diferenciar, antes de entrar al detalle. Cuando hablamos de diseños de elementos por flexión, tenemos que entender con mucha claridad qué cosa es el análisis y qué cosa es el diseño. Bueno, ustedes saben que han llevado su curso de análisis estructural 1 y 2, ¿no? Mediante esos cursos ustedes obtienen o determinan las cargas requeridas que van a estar en la estructura. Llámese momento, fuerza cortante, torsión, axial, flexocompresión, las cargas axiales, todo, mediante el análisis estructural. Y se hace ya, o sea, cuando ya se tiene eso, se ve en una sección definida. ¿Por qué se habla de una sección definida? Porque entendemos que antes de hacer el análisis estructural, nosotros hemos hecho el predimensionamiento, ¿no es cierto? Entonces la sección está definida. Bajo esas consideraciones de predimensionamiento y que agotaba el análisis estructural, esta sección ha quedado definida. Es decir, al realizar el análisis estructural se ha visto que todas las secciones de elementos o los elementos cumplen los requisitos, ¿no? digamos, de análisis. Sección definida, entonces, a partir del predimensionamiento y después del análisis, queda totalmente definido. A diferencia que el diseño es el proceso inverso, ¿no? Que consiste en dimensionar una sección para resistir el momento aplicado. O sea, ya ustedes han hecho el análisis estructural, dicen, bueno, tal momento, o sea, en tal punto o en tal sección hay un momento de 40 toneladas. Así fríamente. Ahora, ¿cómo yo diseño esa sección para soportar ese momento? Y por eso que habla de dimensionar la sección ya en un proceso inverso para resistir ese momento de 40 toneladas. Bien, entonces, en resumen, si bien es cierto ambos criterios, ¿no? Son los mismos, pero el procedimiento a seguir es diferente. Bien, entonces entramos a ver, antes de entrar al diseño en sí, hagamos una visión, tomemos una visión o hagámonos un criterio en nuestra cabeza, cómo se comportaría una viga sometido a un sistema de cargas. ¿Ya? Entonces, primero, antes de entrar a los métodos de diseño, tomemos punto de partida una visión. ¿Qué estaría pasando en una sección de una viga cargada, ¿no? Cargada, ¿no? En el punto o en la sección de momento máximo. Para poder visualizar o tener esa visión, vamos a suponer una viga, tal como la que ustedes están observando, una viga simplemente apoyada, ¿ya? Y está sometida a un sistema de cargas uniformemente repartida, ¿no? La cual, a partir del cual, de este sistema de cargas aplicado en la viga, podemos obtener un diagrama de momentos, ¿ya? Y este momento de diagrama, perdón, y este momento flector, ¿ya? Lo vemos que actúa a lo largo de toda la viga,
desde un punto de momento igual a cero hasta un máximo y de ahí baja nuevamente hasta cero. No requiere mayor explicación porque esto lo han venido viendo desde el curso de estática. Entonces la tienen con claridad que es un momento flector. Bien, a lo largo de la viga, para este tema, estamos viendo que la sección, o perdón, las fibras a lo largo de todo el elemento, las fibras superiores, o sea, estas de arriba, están en compresión. Y la fibra inferior está en tracción, de acuerdo a este diagrama de momentos en toda la viga. Que no es común, por supuesto, en todas las vigas de cualquier estructura, porque quien determina que la sección, tanto en la fibra superior e inferior, estén en tracción o en compresión respectivamente, va a depender de este diagrama de momentos, ¿no? Que ustedes lo han venido comprendiendo en el análisis estructural. Muy bien, entonces, pero ¿cuál es el propósito de esa visión? El propósito de la visión de entender cómo se podría comportar una viga, ¿no? Sometida a un momento flector, ¿no? Consideramos, primero, qué pasa en una sección, ¿no? De momento máximo, para lo cual tomamos en cuenta una sección rectangular de viga, ¿ya? Cuyas dimensiones son B por D, cuyo peralte total es H. En su momento indicaremos qué cosa es D, qué es AS, ¿no? Y qué es B. Aquí, en una forma genérica, estoy considerando, como digo, para tener una visión de comportamiento de la viga, una sección de concreto de B por H con refuerzo en la zona traccionada o en la fibra traccionada. Muy bien. Con este preámbulo, empecemos a analizar qué pasa en la viga. Si tomamos en cuenta en la sección de momento máximo y comenzamos a incrementar la carga en esa sección desde cero hasta que falle por flexión, ya, disculpen, a ver, ahí, a ver, parece que se me fue un ratito, disculpen. Ya, correcto. Entonces, como decía, si yo elijo la sección de momento máximo o el lugar donde se produce el momento máximo, ¿no? Y en esta sección comienzo a incrementar cargas hasta que falle por flexión, en Ingeniero, este no se caso la visualiza la sección pantalla. central. A ver, perdón. ¿Alguna Ya cargó pregunta? la pantalla. Ya, correcto. Ya. Entonces, repito, tomamos en cuenta entonces la sección central en la que podríamos ver, de acuerdo al diagrama, es el que ocurre el momento máximo, ¿no? Y si comenzamos a aplicar la carga, como decía, en este punto desde cero hasta aquí, hasta un momento de falla, ¿no? La viga, la viga atraviesa por varias etapas de comportamiento. Ahora, ustedes saben que cuando ocurre un momento máximo de flexión, la cortante es nula, ¿no? Entonces vamos a trabajar estrictamente para el caso de flexión. Entonces decimos, en esta sección sucede 4 etapas, ¿ya? Como podemos notar. Visualizamos una sección, decía yo, de concreto armado de forma rectangular.
¿ya? De ancho B y de peralte H, que tiene refuerzo en tracción. Entonces, esta sección se somete a una carga externa pequeña. Si es pequeña, ¿qué se espera? Que el eje neutro esté muy por debajo del eje centroidal, muy por debajo, en el cual se cumple que el esfuerzo de tracción del concreto, ¿ya?, es menor que F sub R. Es decir, los esfuerzos en el concreto para esa carga externa aplicada no llegan al valor del módulo de rotura. Igualmente, en la zona comprimida, el esfuerzo en el concreto es menor a F'C, ¿no? Entonces acá decimos, la carga externa es pequeña. Los esfuerzos de compresión y tracción no superan F'C. En la parte de tracción, el esfuerzo del concreto es menor que el F sub R. No hay fisuras en la sección de la viga. La distribución de los esfuerzos en la sección es mostrada en la figura A, todo lo que estamos viendo, acá es la figura A. ¿Ya? Bien, esto ocurre en la primera etapa. Noten el eje neutro por debajo del eje centroidal. En la segunda etapa, ¿qué está pasando? La tensión en el concreto casi alcanza la resistencia a la tracción. Es decir, acá la resistencia a la tracción en el concreto es casi igual o igual al módulo de rotura. ¿Ya? Entonces, a ver, no sé si esta figura se está viendo, se aprecia bien, si no, para poderlo hacer más grande. Ya, ahí se ve F sub T. Ya, entonces ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, en la segunda etapa, como dice, el esfuerzo a tracción del concreto es casi igual a F sub R. Y en la zona comprimida, aún todavía el esfuerzo del concreto sigue siendo mucho menor que el F'C. ¿Ya? Entonces, en esta etapa se distingue lo siguiente. La tensión en el concreto casi alcanza la resistencia a la tracción. ¿Ya? Antes que se presente la primera rajadura, toda la sección del concreto es efectiva, o sea, no hay falla. Ahí no hay, todavía toda la sección no está fisurada. Ahora, el refuerzo absorbe el esfuerzo ocasionado por su deformación. El acero y el concreto, ¿ya?, se deforman igual. Eso es debido a la adherencia, ¿no? O sea, el acero y el concreto se deforman igual, debido a la adherencia. Los esfuerzos en ambos materiales están relacionados a través de la relación modular. En este caso, el refuerzo o el esfuerzo en el acero es igual a n veces el esfuerzo de Fc, o sea, del esfuerzo en el concreto. Aquí estoy precisando donde Fs es el esfuerzo en el acero y Fc el esfuerzo en el concreto. La viga experimenta un comportamiento elástico. La distribución de los esfuerzos es la mostrada en la figura B. Es decir, esto, ¿no?, lo que les explico. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese es en la segunda etapa. ¿Y qué pasa en la tercera etapa? Hay otra tercera etapa. En esta tercera etapa, noten acá, en la zona traccionada, el esfuerzo de tracción del concreto ya es mayor
que F sub R o mayor que el esfuerzo que el módulo de rotura. Y el esfuerzo en compresión del concreto es aproximadamente igual al 50% de F'C. A su vez, como ustedes están notando, el eje neutro va cambiando de posición de acuerdo a la aplicación de la carga. Va subiendo, subiendo, ¿no? Y está acá un poco más arriba, ¿no? Casi podríamos decir cercano al eje centroidal, al 50% de F'C, entonces el esfuerzo de concreto en la zona comprimida. Ahora, ¿qué conclusiones se obtiene en esta etapa? En esta etapa se concluye que se alcanza el momento crítico. ¿Y por qué se dice momento crítico? Porque bajo el cual se desarrollan las primeras rajaduras en la zona central de la viga. Por eso se llama momento crítico. Luego, el eje neutro sube conforme la carga aumenta, como ustedes han visto, se nota en la figura C. En la figura C estamos notando, ¿no?, cómo ha subido el eje neutro. Bien. El concreto al agrietarse no resiste esfuerzo de tracción. Y esto ya es absorbido íntegramente por el refuerzo, ¿no? La sección es menos rígida, de hecho, y el momento de inercia también disminuye, ¿ya? Las deflexiones son progresivamente mayores. El concreto tiene una distribución de esfuerzos todavía lineal. Los esfuerzos en el concreto llegan hasta 50% de F'C. Las rajaduras se ensanchan y se dirigen hacia el eje neutro. Y si se retira la carga repentinamente, las rajaduras se cierran en el elemento, pero si se vuelve a cargar, reaparecen las fisuras muy rápidamente. El comportamiento observado en las dos primeras etapas no se repetirá, ¿ya? O sea, eso no se repetirá ya. O sea, ya no vuelve al estado inicial, ya no como en las otras condiciones, ¿no? La magnitud de las cargas en esta fase corresponde a las de condiciones de servicio. Hasta allí de servicio. Entonces, es importante interpretar este comportamiento para fines de estudiar los métodos de diseño, ¿ya? Entonces vemos que en esta etapa se considera todavía, si bien es cierto, está fisurado, ¿no?, la sección, pero tiene un comportamiento lineal y el esfuerzo en el concreto ha llegado al 50% de F'C. A diferencia que en la cuarta etapa, ya, el refuerzo alcanza el esfuerzo de fluencia y el concreto aún todavía no llega a F'C máximo, como podemos ver acá. El esfuerzo del acero ha llegado a al esfuerzo de fluencia, pero en la zona comprimida el esfuerzo del concreto todavía sigue siendo menor que F'C en esta etapa, ¿ya? Pero ya la distribución de esfuerzos no es lineal. Aquí, los esfuerzos en el concreto ya adoptan una distribución parabólica, como indica en esta figura, ¿no?, en la figura D. Parabólica ya. La deflexión se incrementa rápidamente y las rajaduras también se ensanchan. Al incrementarse la carga,
el acero entra en la fase de endurecimiento por deformación y finalmente el concreto falla por aplastamiento. Es decir, el concreto llega al valor de F'C, directo, ya llega al valor de F'C, que puede estar ya por cerca al aplastamiento o no, y el eje neutro mucho más arriba, y el esfuerzo del acero influencia, ya considerando endurecimiento. Más o menos, ese es el esquema de falla en una sección de concreto armado cuando se comienza a aplicar una carga en forma progresiva. Entonces, de esto podemos decir que las 4 fases descritas son claramente diferenciadas en el diagrama, ¿no? En el diagrama de momento resistente versus el diagrama curvatura. Entonces, repito, estas 4 etapas se pueden ver claramente las diferencias si graficamos el momento versus curvatura. Pero hasta aquí, si hubiera alguna pregunta para seguir, para avanzar. Noten, voy a ir a la pizarra para poder resumir toda la teoría hasta este momento. Voy a ir a la... Ya, bueno, voy a ir estoy yendo a mi pizarra. Todo lo que les acabo de explicar en una sección, si me están llevando, ¿ya? Bien, entonces, si me han llevado a la explicación, entonces, hoy día estamos 22/09/2020, ya. Entonces, acá los que me han seguido, podemos concluir en un diagrama. Por ejemplo, este es el valor máximo de F'C. Y acá la deformación. Bien, como hemos dicho, en esa sección comenzamos a colocar esfuerzos, ¿no? Y hay una primera etapa que está por acá más o menos. Acá está la deformación del concreto y acá está Fc. En este caso, en este caso, como ustedes ven, miren, en esta primera condición, en la primera etapa, el esfuerzo del concreto es mucho menor que F'C. Y también se cumple, esto es en la zona de compresión, y también se cumple que Fc sub t, acá lo voy a poner más abajito, en esta condición, el esfuerzo del concreto a tracción es menor que F sub R. Ya ustedes saben qué cosa es F sub R. Es igual al módulo de rotura, que es igual a 2 veces por raíz de F'C. Entonces, eso está ocurriendo en la primera etapa, en la etapa A que hemos hablado. Luego viene una segunda etapa por acá,
Y acá está la deformación del concreto. Y en esta condición, el esfuerzo en el concreto aún todavía sigue siendo mucho menor que el esfuerzo, o sea, es mucho menor que F'C, ¿no? En este caso, el esfuerzo del concreto es mucho menor que eso. Pero aquí, ya, a ver si lo trato de llevar por acá. Aquí, el esfuerzo de tracción del concreto es próximo a F sub R, ¿no? Y seguimos avanzando y estamos por acá. La deformación del concreto. ¿Y aquí qué pasa? Aquí el valor de F', el valor del esfuerzo de compresión del concreto ya es 0.5 F'C aproximadamente. Y aquí, ¿qué sucede? A ver, voy a jalarlo por acá. El esfuerzo de tracción del concreto es mayor que F sub R. Es mayor ya. Entonces aquí ya hay fisuración. Y luego llegamos a la etapa D, ¿no? En la etapa D. ¿Qué es en la etapa D? Que que Fc es casi aproximadamente al valor de F'C. No necesariamente, pero estamos cercanos. Ya, muy bien. Y esto corresponde a un valor de deformación del concreto, así. Ya, entonces aquí, en esta etapa, prácticamente, en esta etapa, el esfuerzo de tracción del concreto es igual a 0. No, o sea, no hay resistencia ya en tracción. No existe resistencia. No existe resistencia ya. Ya se ha fisurado. Y el eje neutro se traslada hacia arriba, ¿no? Y finalmente, llegamos acá. ¿Y qué pasa aquí? En este punto. En este punto dice que F sub S es igual a FI, ¿no? Y próximo. Pero ¿qué pasa ya en este punto? La deformación del concreto último. ¿Qué es lo que tomamos acá? Que F' ya prácticamente es F'C. O sea, hay un momento en que es F'C. Y entonces allí, ¿qué pasa? Aquí, Fs es igual a Fi. Entonces, en un diagrama de esfuerzo de formación, ¿no? Para el concreto, de acuerdo a la sección que hemos explicado, se presenta este fenómeno. Bien, pero para comprender más, lo llevamos, este diagrama, a definirlo en una relación momento-curvatura. Entonces, por lo tanto, vamos a... Entonces, volvemos y estamos ahí. Entonces, ya me explicaron todas las etapas de eso. Pero para comprender mejor, lo llevamos esto a graficar
en términos, para el caso de la flexión, momento curvatura. Hemos visto la relación esfuerzo-deformación, pero se puede comprender mejor cuando aplicamos el momento curvatura. ¿Qué quiere decir? En las abscisas ponemos el momento flexionante o el momento resistente que va a resistir a sección, y ya a lo largo de las abscisas la curvatura. O sea, graficamos momentos versus curvatura. ¿Y la curvatura qué cosa viene a hacer? Simplemente la relación, a ver, lo voy a poner más grande acá. Ya, entonces ahí tendríamos, por ejemplo, ¿no? Si graficamos el momento que resiste versus la curvatura, en la que las abscisas obtienen el valor de curvatura, y la curvatura se obtiene, ¿no? Dividiendo la deformación en el momento, en el instante, sobre I. ¿Y qué cosa es I? I indica la posición del eje neutro, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bien, entonces, bien. Entonces decimos acá, E es la deformación unitaria de la sección analizada a una distancia I del eje neutro. I es la distancia del eje neutro. Dependiendo cómo lo están considerando, ¿no? De arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, de acuerdo a su sistema de coordenadas, que el análisis es similar a lo que han visto en resistencia y materiales, ¿no? El I, o sea, el eje neutro. Pueden calcularlo el eje neutro de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo su sistema de referencia y convención de signos. Entonces, aquí lo único que, digamos, de repente la duda es cómo es phi. Phi entonces es la deformación sobre la posición del eje neutro a medida que crece, ¿no? Acá está el eje neutro, va creciendo, y valor de I, de abajo hacia arriba, que es esto. Y esto es la curvatura. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a analizar en esas etapas para el momento flector en la sección? Como decíamos, en el punto A, los esfuerzos en el concreto, en compresión, es mucho menor a F'C. Y los esfuerzos de, digamos, de tracción en el concreto no llegan al módulo de rotura. Pero en el punto B ya pueda que comiencen a aparecer las fisuras y allí el esfuerzo de tracción del concreto es casi igual a F sub R o está próximo, puede estar próximo hacia abajo o hacia arriba y puede iniciarse la fisura del concreto. Luego de eso pasamos a una etapa en C en la que encontramos, ¿no?, que ya pues está dejando el comportamiento lineal y entonces allí ya se inicia una fluencia en el acero, ¿no?, y que provoca un endurecimiento hasta la falla, de esta manera. Entonces, en este diagrama curvatura podemos mostrar el comportamiento de esa sección. Bueno, la fuente es de Teodoro Harsen. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Bien. Ingeniero, tengo una consulta, disculpe. A ver. Estaba hablando sobre la tercera fase, la fisuración. ¿En qué grado se permite la fisuración en una construcción o no se permite? Ah, ya, muy bien. A ver. A ver, nuevamente tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Menacho. Llame Nacho. ¿Se permite la fisuración o en qué grado se permite la fisuración en una construcción? Ya, justo, miren, aquí, como les repito, pongan la debida atención porque esto es clave para poder resolver los problemas de la práctica, el examen, la vida profesional y todo lo demás. Por eso es que les dije al inicio, es importante tener una visión cómo se comporta una sección. En definitiva, la norma indica qué grado de fisuración puede tener, ¿no? Pero si ustedes observaran una fisura en una viga,
se asusta a la gente y no te acepta, por más fina que sea esa fisura. Claro, la norma te acepta ciertas tolerancias, que no debe ser más de 1 milímetro, por ejemplo, ¿ya? Pero no se trata de explicar ahora que si se acepta la fisura o no, sino que primero vamos a comprender, ¿no? ¿Cuál es el método de diseño que nosotros vamos a adoptar? Y a partir de ahí, entender qué cosa se puede conocer o saber de la fisura. Pero tu pregunta es interesante porque ya está despertando interés. ¿Hasta cuándo se va a fisurar la viga para considerarlo bien? Entonces, repito, la fisuración va a tomar en cuenta su sentido real o su saber a profundidad cuando terminemos de desarrollar este método, ¿ya? Entonces, por ahora, simplemente te extiendo la explicación solamente por comportamiento de la viga, ¿ya? Después ya veremos. Entonces, ¿qué pasa? Salvo alguna otra pregunta. Pero lo voy a tomar en cuenta todavía tu pregunta para concretizar la respuesta más adelante, que vamos a llegar ya, vamos a llegar. Si alguien pregunta algo más, Ingeniero, disculpe una consulta. ¿cómo te llamas? Cárdenas Bautino. Nacho Cárdenas, ¿ya? En cuanto a las fisuras, ingeniero, en general, todo este tipo de fallas se consideran como fisuras, porque algunos autores, creo que hacen diferencias entre fisuras y grietas, ¿no? Porque fisura como que se toman como algo más superficial y una grieta como que más, profunda, de mayor dimensión. Claro, ese es el concepto del término ya. Entonces, Sí. pero en general acá, siempre se considera solo como fisuras. En realidad, a ver, muchos autores coinciden que cuando se habla de grieta, es grieta, pues es una exageración más o menos, ¿no? Y cuando es fisura, se entiende pues de que es el ancho de esa fisura, o que también puede llamarse una rajadura, es mínima, o tiene un ancho mínimo para llamarlo fisura, ¿sí? Eso la mayor parte de, digamos, de autores hablan de esa manera, pero es el concepto del término. O sea, en concreto armado no se puede hablar del término rajadura porque es una exageración, entendiéndolo de esa manera. Pero sí se entiende y se comprende que es fisura, que es pequeña, ¿no? Y estamos hablando en el límite máximo de 1 milímetro a 2 milímetros en elementos estructurales, ¿no? Ya. Es el tema del concepto del término. Muy bien, entonces en base a Ingeniero, ¿sí? tengo una pequeña duda en cuanto ha explicado el paso anterior de las gráficas, de cómo varía el eje neutro más o menos cercano desde la zona de tracción hacia la zona de Ya, compresión. muy bien. A ver, Eh, la pequeña duda que tengo es que a partir de la fibra de compresión que está en la parte superior del elemento, eh, obviamente hay una pequeña confusión, ¿no? Porque ahí se supone que la profundidad en esta zona, no sé, en la parte superior, la parte triangular, diagramación, es la profundidad de la zona de compresión. ya, Y va variando, ¿no? No así sé, la es. forma de interpretar de eso es lo que me estoy confundiendo porque, Ya, muy bien, para todos. ajá, Muy bien, tú eres Bobadillo, ¿no es cierto? Tú eres Sánchez, ¿no? sí, sí, ingeniero, sí. Ya, a ver, muy bien. Tu, tu duda se resuelve de la siguiente manera. ¿Recuerdan ustedes el curso de resistencia a materiales?
¿Qué pasa o cómo se entiende desde las fibras, desde el eje neutro hacia arriba? Toda esta zona está comprimida, ¿correcto? O sea, desde el eje neutro hacia arriba, ¿no? La zona está comprimida o la sección de la viga está en compresión. Y del eje neutro hacia abajo, se entiende que la sección está en tracción. Por eso que resulta la ecuación de resistencia de materiales que el esfuerzo en compresión o en tracción está definido por el momento multiplicado por C sobre el momento de inercia. ¿Y C qué cosa es? Si se trata de compresión, se tomará la fibra comprimida. Y si es tracción, se tomará la fibra traccionada. Es decir, si toda esta altura es H, para la zona comprimida será H menos, H menos el valor de acá de tracción. Y si solamente es compresión, sería C. Ese sería solo la altura de compresión. A ver, si me dejo entender, iría muy rápidamente a la... Iría rápidamente a la pizarra. Tu pregunta merita una explicación. Ya. Ya. A ver. Rápidamente. Para todos. De acuerdo a la resistencia de materiales, suponemos una sección de viga rectangular. Y consideramos que este es el eje neutro. ¿Qué pasa en el eje neutro? Los esfuerzos son 0. Y el diagrama de esfuerzo es lineal de esta manera. Donde esto sería esfuerzo de compresión y esto sería esfuerzo de tracción. Entonces, cuando nosotros aplicamos, queremos saber el valor del esfuerzo en compresión, ¿qué diríamos? Si esto es esto es C y esto es, bueno, entonces ahí tendríamos que este valor es C, ¿no? Y vamos a suponer que esta sección de viga es H y este es B. Entonces, ¿cómo se obtiene el esfuerzo de compresión del concreto? Es el momento en la sección multiplicado por C, si es en compresión, dividido entre el momento de inercia. Y ese momento de inercia, ¿con respecto a qué es? Al centro de gravedad. Y si quisiéramos calcular el momento, la fuerza atracción, sería igual al momento por la altura, que en este caso sería H menos C, que es la zona traccionada. Entonces sería el momento por H menos C sobre I. Esto lo saben perfectamente de su curso de resistencia de materiales. Entonces, de acuerdo a la pregunta de Bobadillo, esta zona traccionada va a depender de la carga que está. Nosotros hemos estudiado en resistencia de materiales pensando en un momento único, por llamémosles, por ejemplo, para el dato, si queremos calcular un momento, por ejemplo, de 10 toneladas. Pero lo que he explicado en el tema del comportamiento de la sección para fines de diseño de concreto es que no estoy hablando de un momento estrictamente de 10 toneladas, sino que, a ver, yo comienzo a aplicarle, por ejemplo, acá el momento y acá, por ejemplo, el momento, en una primera posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, acá, podríamos hablar, a ver, vamos a ver, tipo de carga, tipo, y acá el momento. Acá sería
acá sería, a ver, tipo de carga, tipo ya, o magnitud. Y entonces en un primer lugar le aplico, por ejemplo, 1 tonelada. Luego le aplico 2 toneladas. Luego le aplico 4. Luego le aplico 6. Luego le aplico 7. Y así sucesivamente hasta llegar al momento, ¿no? Al momento último. Entonces, esto sería en toneladas. Entonces, para este momento, este eje de acá, vamos a ponerlo de acá de nuevo. Así sería, por ejemplo, para 1 tonelada. Para 2 toneladas, probablemente suba un poquito acá. Pongamos 2 toneladas. Para 3 toneladas, sube un poquito más. Por ejemplo, 3 toneladas, ¿no? O 4 toneladas, ¿no? Para 4 toneladas. Y así sucesivamente. Bueno, y para 6 toneladas, por ejemplo. Entonces, noten acá que los ejes neutros han comenzado a subir. Y a medida que sube, van tomando valores digamos, el refuerzo, van tomando valores los esfuerzos en tracción y en compresión del concreto y del acero, ¿no? Van tomando esos valores. Pero, de acuerdo a la pregunta de su compañero, es que este eje neutro se va desplazando, ¿no? De abajo hacia arriba, y llega un momento hasta acá, por ejemplo. Esta sería la posición del eje neutro. Entonces, sube en función a la magnitud de las cargas que yo aplico en la sección, variando las cargas, por eso que sube. No sé si he sido comprendido. A ver, Bobadillo. Más o menos a lo que yo veo es que mientras el concreto va perdiendo la capacidad, el acero va asumiendo, ¿no? En realidad se podría entender de esa manera, ¿no? Pero, a ver, si trata, claro, a ver, va subiendo la carga y va tomando el acero. Podría resumirse de esa manera. Claro, desde el punto de vista de flexión, sí, pero claro, Claro, por eso te digo, o sea, desde el punto de vista de producción lo podemos interpretar o decir o apreciar de esa manera. Pero lo más correcto es que la aplicación de la carga me hace que los ejes neutros comiencen a variar de abajo hacia arriba y va en un proceso desde el momento en que no fisura hasta el momento que se fisura. ¿Correcto? Ya. ¿Alguna duda, Bobadillo? ¿Está claro? sí, ingeniero, está claro. Ya, perfecto. Si hubiera alguna otra pregunta para poder esquematizar esto. Bien, entonces ha quedado sumamente claro. Aló, Pochito, un favor, te lo envío, me había olvidado de enviarte la información. En 1 hora, en 1 hora, ¿ya? Ya, bestial. Listo, estoy en clase, un favor. Ya, disculpa, pues. Ah, ya, bien, a ver, perdón. Bien, entonces, seguimos con la teoría. Aclarado ese tema. Ingeniero, aún hay una pequeña duda sobre ese diagrama que acaba de hacerlo. ¿Ya? Eh, Se supone que, bueno, si estoy en un buen diseño, tendré que estar en un diseño por balanceado. ¿En A qué? ver, un ratito. Todavía estás muy apresurado en saber eso. Eso del término de balanceado va más adelante. Ahorita lo que estamos hablando es estrictamente del comportamiento de una sección. No estamos hablando de diseño, pero sí lo que tú acabas de dudar, la vas a comprender más adelante. Pero sí, lo básico es darle una visión
a cómo se comportaría una sección de concreto armado frente a un incremento de cargas desde cero hasta el momento máximo de falla. Por ahora te pediría que eso todavía no. Ya, entonces, dicho de otra manera, ingeniero, si es que mi eje neutro sería apropiado que se acerca cerca a la fibra comprimida, no sé si eso es lo apropiado por el momento, o me conviene que está más o menos al medio, o cómo sería el comportamiento, ¿no? ¿Qué pasaría Muy si está bien, cerca al comprimido? exacto. A ver, tu última intervención nos va a llevar a esclarecer cuando lleguemos a estudiar cada uno de los tipos de diseño. Ahí vamos a decir, ¿qué me conviene? ¿Me conviene que el eje neutro esté por abajo, esté por arriba, al medio? Lo veremos ya enseguida, pero es una buena preocupación, es una buena pregunta. Lo vamos a ver, ¿ya? La conveniencia de la posición del eje neutro, ¿ya? Y me parece que esa reflexión tuya se motive en todos ustedes, en todos los que están presentes en la clase, ¿ya? Para poder comprender estrictamente el diseño, ¿ya? Gracias, Sánchez, por compenetrarte en ese tema. Pero esa pregunta va a ser aclarada como la otra pregunta de su compañero que todavía no lo he hecho. Pero lo voy a hacer cuando estemos ahí. Ya, entonces nos vamos a la teoría. Bien, entonces, un poco comprendido la visión de cómo se comporta la sección y ahí llevándolo a comprender en un diagrama momento-curvatura, o sea, momento versus la curvatura, se concluye con lo siguiente. La distribución lineal de la deformación E versus o E en relación EI son directamente proporcionales en una primera instancia, ¿no? El valor de phi es constante para cada momento resistente. Claro, o sea, no cambia el valor de phi en ese diagrama de curvatura, ¿no? Es el mismo ángulo. Se mantiene durante todo el momento. Ahora, en el tramo OA y el tramo AB corresponden a las dos primeras etapas analizadas, que es totalmente elástico, ¿no? Y donde todavía el módulo la resistencia a la tracción del concreto está próximos al F sub R. La pendiente de la curva es constante y corresponde a la rigidez de la sección bruta de la viga, o sea, sigue elástica, ¿no? Toda la sección toma la rigidez. A ver, cuando estamos hablando de rigidez de la sección bruta, significa que toda la sección no está fisurada y por tanto el momento de inercia es de toda la sección. Pero cuando ya se fisura, el momento de inercia no se calcula de toda la sección, sino a partir de donde no está fisurada, como vamos a ver más adelante. Luego, el incremento aún no se ha rajado y toda la sección trabaja eficientemente en esos tramos. En el tramo BC, la pendiente disminuye e implica la pérdida de rigidez. ¿Qué pasa ahí? Cuando ya comienza a fisurarse, comienza a crecer la fisura de abajo hacia arriba, y llegando al tramo CD corresponde al comportamiento de la viga antes del colapso, ¿no? Tal como les he explicado. Entonces, pueden tener dos enfoques, directamente por el diagrama esfuerzo de formación o por el diagrama momento-curvatura, pero este es diagrama momento-curvatura es solamente cuando tengo el momento, pero para otras cargas, torsión, cortante, se hará otro. Y por el momento, por ejemplo, no se ha estudiado el tipo de falla relacionando el cortante con la curvatura, que serían motivos de investigación, de tesis y todo, ¿no? Pero por lo menos no hay mucho trabajo ya. Ingeniero, Bien, sí, ingeniero, bueno, lamento interrumpirlo, pero se me ocurre otra idea, no idea, sino una consulta, una duda. ¿Qué ya, pasaría si es que de la primera, obviamente que nuestras cargas son totalmente graduales, y eso porque estamos ya, tomando enteros, uno, dos, así. Bueno, si es que ya, estamos en una prueba real, por cada tiempo, por cada segundo o por cada milisegundo que yo estoy haciendo mi carga de prueba,
tendrá que pasar 1.1 tonelada, 1.2 toneladas, así. Claro que Ahora, sí, claro que sí. ahora si es que por cada tiempo con tramos tan pequeños, por decirlo desde el punto de vista de elementos finitos, yo tomara esas gráficas a la derecha, entonces mi línea, si yo trazo esa línea por mis puntos de dispersión de mis ejes neutros, más o menos saldría una línea, por así decirlo, una lineal. A eso es lo que ¿Ya? referí su diapositiva anterior cuando decía, mientras la carga sea gradual de este modo, la falla es lineal o algo así. Esa es mi duda. ¿Y cuándo sería una A ver, a ver, a curvatura? ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. Ya te entendí tu pregunta. A ver, si voy al esquema, nuevamente a esto, voy a borrar de nuevo este cuadro. Ya, entonces, acá. Por ejemplo, tú has graficado tiempo, momento. En el tiempo 1 puedo tener 1 tonelada. En el tiempo 2 puedo tener 3 toneladas. En el tiempo 3 puedo tener 6 toneladas. En el tiempo 4 puedo tener 8.09, por decir. ¿Ya? En el tiempo 5 puedo tener 10.5 toneladas. Bien, el hecho que sea entero o decimal no te está diciendo que el comportamiento antes de F'C, o sea, F'C menor a F'C y menor que el 0.50% de F'C, ¿ya? El hecho que sean números decimales acá, cuando los valores están por debajo de F'C o por debajo del 50% de F'C, por debajo de esto, fundamentalmente de esto, el comportamiento es totalmente lineal. Lineal. ¿Ya? Y entonces, ¿cuándo deja de ser lineal? Supuestamente, de acuerdo a las investigaciones realizadas, después del 50%. Pero aún así, para fines de diseño, se idealiza que por lo menos sigue siendo lineal hasta que llega a F'C. ¿Y por qué se hace eso? Precisamente porque en el diagrama que nosotros conocemos, esto es la pendiente y que esto es el modo de elasticidad del concreto. Y entonces, por lo que consideramos que todo esto es lineal, este modo de elasticidad del concreto lo consideramos constante. Ya viene, que esto ya lo hemos visto desde el punto de vista de la teoría del concreto. Correcto. Entonces, de acuerdo a tu interés, que resalta para todos, no es que si yo tengo 10.5 en el tiempo, no, va a depender si yo llego o no llego al 50% de F'C. Si ya paso de esos valores, ya eso sí cambia. Ahora bien, en el momento que estudiábamos el concreto, hablábamos de que la aplicación de la carga influye en la resistencia del concreto. Si la aplicación es rápida, si la aplicación es lenta, o si la aplicación es monotónica, ¿no? ¿Cuándo es lenta? Cuando vas incrementando poco a poco. ¿Y cuándo es rápida? Cuando el valor de la carga es sumamente considerable una con respecto a la otra. ¿Y cuándo es una carga monotónica? Cuando, por ejemplo, su resistencia es, vamos a suponer, 50 toneladas, en un segundo o de arranque o en una sola oportunidad, yo le aplico las 50 toneladas. Eso es monotónico. Entonces, no, de acuerdo a tu pregunta, no es que sean valores decimales, sino que va a depender de este valor de F'C, que se acerque y la forma como aplico la carga. ¿Correcto? Sí, ingeniero, bien entendido. Pero mira, la norma americana, de acuerdo habla algo acerca de la carga, ¿no? Que nos advierte un factor de error bastante grande cuando la carga es gradual en tiempos distintos.
Y también se exhorta a modo de recomendación que la carga debe ser continua para que no ocurra ese Ya, tipo de errores correcto, tan correcto, grandes, ¿no? correcto. Sí, 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 sí. También, bueno, ahí me faltó decirles que si bien es cierto, hablamos de carga lenta, de carga, digamos, de carga monotónica, por carga rápida, los incrementos tienen mucho que ver. Por eso le decía, la idea es que pase uno, dos, tres, cuatro, pero no necesariamente puede pasar eso, sino puede, de 1 pasa a 10, de 10 a 50 y así sucesivamente. Entonces, lógico, la norma dice que la aplicación de la carga en lo posible sea continua, ¿no? Para que todas las partículas internas de componentes de la estructura se vayan cargando en forma apropiada y puedan resistir adecuadamente, ¿no? Eso sí es correcto. ¿Ya? Muy bien, ahora pasamos, entonces seguimos con la clase. Ya. Entonces, de este diagrama de curvatura, entonces llegan a estas conclusiones. Muy bien. Ahora, a partir de acá sí vamos a comenzar a responder las dos preguntas que quedaron en el aire. ¿Ya? Primero veamos el comportamiento elástico de una sección. ¿Y cuándo vamos a hablar de comportamiento elástico de una sección? Cuando el valor de F'C sea menor al 50% de F'C. Repito, vamos a hablar de comportamiento elástico cuando el valor de Fc es menor que el 50% de F'C. Y aquí estudiamos dos casos, ¿ya? Un estado elástico agrietado y un estado elástico no agrietado. Pero los dos estados se estudian bajo las cargas de servicio, necesariamente. Y ya hemos dicho que es una carga de servicio, es la carga directamente aplicada que no está amplificada por sus factores, ¿ya? Entonces, resumiendo, la literatura dice, este estado elástico de una viga comprende dos estados, bajo cargas de servicio, ¿no? El estado elástico agrietado y el estado elástico no agrietado. Bueno, en realidad, toda esta teoría del estado elástico se usa mucho para investigar los esfuerzos en el concreto y en el acero, que es la preocupación de un compañero que dice, ¿qué me conviene? ¿Que esté fisurado o no fisurado y dónde debe estar el eje neutro? Entonces, aquí arranca toda esa discusión. Sirve, este comportamiento elástico sirve para investigar cuánto es el esfuerzo en el concreto y en el acero en las condiciones de servicio. Entonces, en las condiciones que yo estoy aplicando la carga. Esta metodología no se usa para el diseño. Ya actualmente esto ha perdido en desuso, pero sin embargo para investigar sí es necesario. ¿Correcto? Pero para el diseño, no. Vayan interpretando este tema. Una cosa es que yo entienda cómo se va a fisurar la sección y otra es cómo voy a diseñar la sección. Entonces estamos en un estado de análisis, digamos, del diseño. ¿Cómo? Y entonces para eso comenzamos primero con una viga en el estado elástico. Y ahí se presentan dos etapas, el estado elástico no agrietado y el estado elástico agrietado. Veamos primero el estado elástico no agrietado. ¿Cuándo se dice que el estado elástico no es agrietado? Cuando los esfuerzos en el concreto es menor al módulo de rotura. Voy a ir a mi pizarra y voy a en mi pizarra, el estado elástico no agrietado. Siempre tomando de referencia el diagrama esfuerzo-curvatura. O perdón, el diagrama esfuerzo de formación. Bueno, ahí
Por ejemplo, aproximadamente. Entonces, ¿cuándo voy a hablar del estado elástico no agrietado? Probablemente en esta condición. Deformación del concreto. Y aquí F'C mucho menor. Perdón. Acá. En este estado, este es el estado elástico no agrietado. En esta condición voy a estudiar que el F'C es mucho menor que F'C. ¿Ya? El Fc. Bien. Y se cumple que en este estado, este estado elástico no agrietado. ¿Por qué se dice el estado elástico no agrietado? O sea, no hay agrietamiento, ¿no? No hay agrietamiento. Y aquí, y además, ¿por qué se dice elástico? Porque la relación esfuerzo de formación es lineal, ¿no es cierto? Desde el concepto de resistencia y materiales. Elástico porque la relación esfuerzo de formación es lineal. Y no agrietado porque no se agrieta la sección. Y también me dice que el valor de F'C en tracción es menor a F sub R. Estado elástico no agrietado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el estado elástico? Bueno, este es el esfuerzo. Aquí, ¿cuándo se habla del estado elástico agrietado? Deformación del concreto. Puede estar próximo a F'C y aquí el Fc en tracción ya es mayor que F sub R. Entonces, este es el estado elástico agrietado. Comprendan esto. Elástico, ¿por qué? Porque todavía la relación esfuerzo de formación es lineal. Agrietado, ¿por qué? Porque ya se fisuró la sección. En ese caso se cumple que el esfuerzo de tracción del concreto es mayor que el módulo de rotura. Entonces estamos hablando de esos dos casos. Ahora bien, ya no vamos a la teoría. En base a esas dos curvas, podemos hablar con mucha precisión qué es el estado elástico no agrietado. Entonces decimos, ocurre cuando los esfuerzos en el concreto es menor que el módulo de rotura. Primera condición. Segundo, permite calcular los esfuerzos y deformaciones en el concreto y en el acero cuando la sección no está agrietada por flexión. Estamos hablando estrictamente por flexión. Entonces, para entender esto, ya suponemos una sección rectangular con acero en tracción y compresión. Y también consideramos el estado de deformaciones, el estado de esfuerzos, la sección transformada no agrietada, tal como se muestra en la figura. A partir de aquí, sí quisiera que vayan comprendiendo estrictamente cada uno de estos conceptos. Muy bien. Entonces, bajo la explicación del diagrama esfuerzo de formación, para poder deducir las fórmulas que permitan calcular los esfuerzos en compresión y tracción del concreto, vamos a suponer una sección de concreto armado, ¿no? Que no está fisurada, ¿no? Para nada. Es decir, el Fc en tracción es menor que F sub R con estas características, ¿ya? Una sección rectangular de ancho B, peralte D, y un peralte efectivo D y un peralte, digamos, con apóstrofe en compresión. D recibe el nombre de peralte efectivo, ya lo vamos a ver en su momento, pero por momento le adelanto. C viene a indicarme a qué distancia de esta fibra comprimida se encuentra el eje neutro. Y tengo el diagrama de deformación,
tanto en el acero y el concreto, como también, pero tanto en la zona comprimida, perdón, la zona comprimida y la zona traccionada. Deformación del Ingeniero, concreto en la zona no se comprimida, visualiza. la deformación del acero en la zona comprimida y la deformación del acero en la zona traccionada. Ingeniero, Sí, disculpe, ¿alguna pregunta? sus diapositivas no se visualizan. Qué raro. A ver. Vamos a ver. Ahora. ¿Se Ahora ve? sí. Sí, ingeniero. Bien, entonces, como decía anterior, el estado elástico no agrietado lo voy a estudiar y lo voy a comprender mejor si suponemos o a partir del siguiente esquema. Consideramos una sección rectangular de ancho B y peralte H, que tiene refuerzos en compresión y tiene refuerzos en tracción. Se cuenta con un diagrama de formaciones y un diagrama de esfuerzos. Allí, ¿no? Los diagramas de esfuerzos me indican por el diagrama de esfuerzo del acero, el diagrama de esfuerzo en tracción, el diagrama de esfuerzo del acero y el diagrama de esfuerzos en compresión. ¿Ya? Acá no debería ser F'C, simplemente FC, pero bueno, hay un pequeño error. No es F'C, es un FC cualquiera. Muy bien. De acuerdo a la teoría que hemos dicho, que en este estado elástico agrietado, la sección no está agrietada, está completamente sana, ¿no? Debido a esta diagrama de formación y esfuerzo. Todos están por debajo de lo que se ha convenido. Muy bien. Entonces, ahora, para comprender todo este diagrama interno que sucede de deformación y esfuerzo, partimos con el siguiente esquema. Vemos la vida real. Una sección de concreto, de ancho B, de peralte H, de concreto con acero en compresión y con acero en tracción, ¿no? Entonces, y un peralte efectivo D. Si aplicamos el principio de superposición, podemos primero pensar en una sección estrictamente de concreto. Lo sacamos el área de acero a una parte y tanto de compresión como de tracción. ¿Ya? Y quedamos con una sola área de concreto de toda la sección. Y el área de acero lo volvemos por una situación equivalente, que vendría a ser también de concreto, pero multiplicado por n, que es la relación modular y que hemos dicho antes que el esfuerzo en el concreto o en el acero es igual a n veces el esfuerzo del acero. Entonces, a partir de allí se obtiene esta relación. Entonces, por superposición, consideramos una sección estrictamente de concreto sin el acero y el otro por su equivalente, por superposición. Entonces, pero si sumamos estas dos partes, ¿no? Tanto puro concreto y el equivalente, podemos llegar a una sección transformada, ¿no? Agregándole toda la sección de concreto más el área de concreto que sería el equivalente al área de acero, tanto en compresión como en tracción. A esta sección obtenida se llama la sección transformada, que ustedes ya lo han visto también en resistencia de materiales, ¿no es cierto? Ya saben de qué cosa es una sección transformada. Muy bien, en esta sección transformada yo comienzo a hacer mi análisis aplicando los principios de equilibrio y todo lo demás. Y decimos lo siguiente. Por resistencia de materiales, sabemos que el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo en cualquier punto de la sección, ¿no? El esfuerzo en cualquier punto, ya sea en tracción o en compresión, pero en cualquier punto, es calculado mediante esta fórmula que he explicado, ¿no? Que es igual al momento por la posición del eje neutro dividido en el momento de inercia. Pero en una condición de un valor, digamos, considerar fijo. Pero si hacemos variar C, cambia el valor del esfuerzo, ¿no? Desde
la zona más comprimida, por ejemplo, ¿cuánto será el esfuerzo en la zona totalmente comprimida? Cuando C sea 0. O sea, es directamente el momento sobre I. Pero a medida que el eje neutro se profundiza, habrá un valor que multiplicado por M sobre I te dará un esfuerzo. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Entonces, a partir de esta fórmula de resistencia en materiales, podemos encontrar que el esfuerzo en el concreto, en la zona comprimida, es MC sobre el momento de inercia, ¿no? De la sección. Igual, en la zona de tracción, el esfuerzo en el concreto sería M por H menos C sobre el momento de inercia de la sección en tracción. Esto es para el concreto. Y para el acero tendríamos que el esfuerzo del acero en la zona traccionada sería N por M por D menos C. O sea, la relación modular por M multiplicado por D sobre C en tracción. Y en la zona comprimida, el esfuerzo del acero, N por MC menos D por D' sobre el momento de inercia. Esto en compresión. Estas fórmulas son deducidas por equilibrio, ¿no? Y por los conceptos de resistencia en materiales, donde N estamos estableciendo que es el valor del modo de elasticidad del acero sobre el modo de elasticidad del concreto. A eso se llama relación modular. Y C es la posición del eje neutro. Entonces, si aplicamos el curso de estática para determinar la posición del eje neutro, ¿qué hacemos? Utilizamos la primera ecuación, ¿no? de los momentos del área con respecto al eje neutro. Y entonces, en esta sección transformada, con respecto al eje neutro, tomo los momentos de estas áreas que corresponden acá y obtengo, es por equilibrio, esta ecuación, ¿no? Donde si hacemos una primera ecuación, nos vamos acá. A ver, con respecto al eje neutro, ¿cuál sería, con respecto al eje neutro, cuál sería el momento del área según esta expresión? ¿No? Según esta expresión, perdón, sería toda la sección, toda el área de la sección, que es B por H, multiplicada por la posición del eje neutro, que en este caso sería C menos 0.50 o la mitad de H, quiere decir multiplicado, ¿no? H menos C, ¿no? O sea, donde está la posición del eje neutro. Entonces, es el momento estático del área, que ustedes lo han visto y lo conocen muy rápidamente en resistencia en materiales. Entonces tendríamos, y así sucesivamente, multiplicamos el área por la posición de su eje neutro, perdón, de su posición del eje neutro con respecto a esa área, ¿no? Tanto en compresión como en tracción, y es igual a esta ecuación. Luego, a partir de esa ecuación obtenida, ¿no? En la que IT sub R es el momento de inercia, y despejando la ecuación, llegamos a que el momento de inercia, en términos del momento en términos de la posición del eje neutro, llegamos a esta ecuación. ¿Correcto? Es sencillo, ustedes lo han visto en resistencia en materiales. Entonces, con esta ecuación determinamos el momento de inercia en la condición del estado elástico no agrietado. Ahora bien, ¿y cuándo yo voy a saber que es un estado elástico no agrietado? Cuando F'C es menor, ¿no? O mucho menor que F'C. Repito, cuando Fc es menor o mucho menor que F'C. Y en tracción, este esfuerzo Ft sea menor a F sub R. Entonces diré que el estado elástico es un estado elástico no agrietado.
¿correcto? Y todo está definido en estos términos. Ahora, y para el acero, lo calcularé el esfuerzo que hay en esa condición, en compresión y también en tracción, ¿sí? ¿No? Pero tomando en cuenta la relación modular. En este caso particular, se entiende que el esfuerzo en el acero, en compresión y tracción, son menores a los esfuerzos de fluencia. Son menores, para poder demostrar que está en la condición de, de estado elástico no agrietado. ¿Ya? Entonces, muy bien. Si hubiera alguna pregunta con relación al estado elástico no agrietado, bien. Si no lo hubiera, porque este es un tema elemental, viéndolo desde el curso, desde el punto de vista de resistencia de materiales, es comprendido tranquilamente, ¿no? Ahora, veamos el estado elástico agrietado. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando este Ft es mayor que F sub R, o en otras palabras, el esfuerzo de compresión o los esfuerzos de tracción del concreto es mayor que F sub R, o mayor que el módulo de rotura, que es igual a 2 por raíz cuadrada de F'C, o también en esta nomenclatura que yo he puesto Fct mayor que F sub R, ¿no? O si no, las fuerzas de compresión del concreto menor que el 50% de F'C. Aquí el esfuerzo de fluencia todavía sigue siendo menor que el esfuerzo de, perdón, el esfuerzo en el acero sigue siendo menor que el esfuerzo de fluencia, ¿no? En este estado se produce, o este estado ocurre cuando las cargas son de servicio, ¿ya? En realidad acá también podríamos utilizar el término que antes su compañero decía, las fisuras, vamos a cambiar el término, fisuras por grietas, ¿ya? Las fisuras van al eje neutro, o sea, desde la fibra traccionada suben hacia arriba, hasta el eje neutro. Bueno, y para calcular el diagrama de esfuerzo, y para calcular los esfuerzos y las deformaciones en la sección agrietada por flexión, usamos el criterio de la sección transformada, considerando que la zona agrietada no existe, ¿ya? Puntos básicos para entender. Entonces, si vamos a la gráfica, vamos a considerar para el análisis una sección rectangular donde se conocen las deformaciones, el estado de esfuerzos y la sección transformada, como se muestra acá. Noten aquí, en el estado elástico agrietado, ya la fisura ha llegado al eje neutro, está acá. O sea, los esfuerzos de tracción solo lo toma el acero. El concreto ya no toma nada, como estamos viendo en este perfil de esfuerzos. Solo el concreto trabaja en compresión y se ve acá. Pero en tracción ya el concreto no trabaja. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en el concreto es mayor que el módulo de rotura. Pero se sigue cumpliendo un diagrama lineal de deformaciones, ¿no? Es lineal todavía. Entonces, para analizar los esfuerzos o determinar los esfuerzos en una sección fisurada, se considera que el concreto en la zona traccionada no aporta nada o no existe y solo existe en la zona comprimida. Y en esta sección transformada lo estamos viendo, el equivalente, ¿no?, del acero en compresión más el propio concreto. Y en la zona traccionada, ¿qué solo nos queda? Nos queda el acero que está trabajando, pero eso también la volvemos equivalente en un área de concreto. Y entonces, a partir de esta sección transformada, podemos establecer, ¿no? Podemos establecer el equilibrio aplicando el principio de superposición. Una primera, considerando que tenemos una sección de concreto, ¿no?, sin el acero en compresión, pero con una sección equivalente de concreto del acero en tracción, más
estrictamente un área de acero equivalente o en concreto N por área de acero en compresión, que nos daría una sección transformada de esta manera, completa. En esta sección transformada aplicamos la condición de equilibrio utilizando el momento estático de áreas, igual como hemos hecho para el caso no fisurado. Aquí la posición del eje neutro está a una distancia C y que la sección o la parte de la sección de concreto que no existe o que ya no está es D menos C. Y entonces, en función a este esquema de la sección transformada, podemos establecer partiendo de los momentos estáticos de las áreas con respecto al eje neutro, esta ecuación, una ecuación cuadrática ya, ¿no? Por equilibrio. Y entonces, a partir de esta ecuación cuadrática que tenemos, determinamos la posición del eje neutro. Una vez determinada la posición del eje neutro, podemos calcular el momento de inercia de la sección agrietada, pero en la sección transformada. Y llegamos a esta ecuación. Muy rápidamente, a partir de los conceptos de resistencia y materiales, por equilibrio de las áreas, ¿no? Y aplicando el criterio de momento de área, momento estático de áreas, llegamos a esto, ¿no? Bien, entonces, luego, una vez conocido el momento de inercia, tranquilamente podemos conocer los esfuerzos en el concreto y en el acero en la condición que la sección ha sido fisurada. Por ejemplo, para el concreto, en la condición fisurada, el valor de la resistencia del concreto sería M por C sobre el momento de inercia, ¿no? De la sección transformada, fisurada. Y para el acero, ojo que aquí ya no hay tracción para el concreto, porque no se considera, solamente hay compresión, ¿no? A ver, un minuto. Dime. Dime. Me llamó del hospital, ya es cosa, y me dice, bueno, que ¿Cómo? Ya. 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 Sí, 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 ya, ya, y, ya, 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 Freddy, te llamo después de las 9, te llamo, estoy en clase virtual, ya, un favor. Entonces, como pueden estar notando, disculpen la interrupción de un familiar, bueno, aquí decimos que en la parte comprimida solo se puede determinar el esfuerzo del concreto. En la zona traccionada ya no hay concreto y por tanto tampoco podríamos calcular el esfuerzo de tracción del concreto. En otras palabras, en el estado elástico agrietado no podríamos estar calculando el esfuerzo en el concreto. ¿Por qué? Porque ya no existe, ¿no? Pero sí en el acero. En el acero, en la zona traccionada, sí hay un esfuerzo, ¿no? Y en la zona comprimida también, y que se pueden calcular con estas fórmulas. Siguiendo con la misma nomenclatura, recordando que siempre N es la relación modular y C es la posición del eje neutro. Si hubiera alguna pregunta, con toda... Bien. En forma similar, podemos seguir hablando
hemos visto el análisis para una sección rectangular. Pero nosotros aquí hacemos el análisis para secciones muy típicas, ¿no? Rectangular, T. Sin embargo, no se deja de poder hacer para cualquier tipo de sección. Pero, como en el proceso constructivo y diseño, casi no salimos de estos esquemas, salvo que podría ser pues, un tema de locura arquitectónica, entonces podemos ir a otro tipo de sección. Pero el principio de análisis es el mismo. Es decir, calcular la posición del eje neutro, de la sección, en la que ya se podría volver a complicar cualquier otro tipo de sección, por ejemplo, si fuera una sección parabólica, tendríamos que calcular el valor de C utilizando las ecuaciones y el momento de área también, ¿no? Para lo cual tenemos las herramientas que hemos estudiado pues, en matemáticas, ¿no? El momento estática de una función parabólica, ¿no? Se complica, pero se puede hacer. Pero en los temas prácticos de diseño de estructuras, estamos con este tipo de secciones, ¿no? En el caso de vigas T, ¿no? Se analiza en forma similar, pero aquí solamente se distinguen dos cosas, ¿no? Uno, cuando el eje neutro esté en el ala, ¿ya? Y el otro cuando esté en el alma. Entonces, el eje neutro puede ocurrir que justo pase por el ala. El ala es la parte de arriba, la grande, ¿no? La grande, acá. El ala ahí. Y el alma es la parte más baja, acá, el alma. Entonces, puede ocurrir que si el centro de gravedad me va a resultar en el ala, el análisis es como si fuera una viga rectangular, pero de ancho BF. O sea, todo este ancho, ¿no? Igual se haría el análisis para determinar los esfuerzos en compresión y tracción a los casos anteriores, igual. Pero ya en el tema de que si el eje neutro está en el alma, el análisis ya es como se ve, como está a continuación, cuando está en el alma, ¿no? Ya, entonces, si está en el alma, quiere decir que tendría esta figura, una sección T de ancho B, de altura H, con un espesor de ala H sub F, ¿no? Y que el eje neutro está en el alma. Entonces, igual, aplicando el mismo concepto de momentos de área, podemos determinar la posición del eje neutro con respecto al centro de gravedad, ¿no? ¿No? Y tenemos esta ecuación, aplicando el principio, digamos, los momentos estáticos del área, ¿no? Y finalmente calculamos el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, también con esto, ¿no? Y tenemos esta ecuación resultante, con la cual podemos calcular los esfuerzos en una sección T. ¿Ya? Y calcular los esfuerzos en la sección T es similar como lo hemos hecho para esto, ¿no? Simplemente reemplazar cuánto es el momento de inercia, cuánto es C y cuánto es M en una sección T. Tanto en compresión como en flexión. Bueno, no lo puse, pero se usan las mismas fórmulas. Entonces, si hubiera una pregunta en la práctica, se tiene una viga T para un momento determinado, se pide calcular los esfuerzos en tracción del acero. Entonces, con esta formulita determina la posición del eje neutro, determinan el momento de inercia y aplican las fórmulas para calcular los esfuerzos. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces hemos estudiado de una forma muy rápida cómo se analiza un estado elástico agrietado y no agrietado. ¿Y para qué sirve? Nos sirve solamente para calcular los esfuerzos, investigar los esfuerzos en cualquier punto de la sección. Pero toda esta teoría ya no se usa para fines de diseño. Sin embargo, por cultura general, vamos a ver cómo sería el método de diseño por esfuerzos admisibles o los esfuerzos de trabajo, que está basado en el estado elástico agrietado y no agrietado. Entonces, en resumen, el método de los esfuerzos admisibles es el método que se diseña considerando el estado elástico agrietado y no agrietado.
y funciona estrictamente, básicamente para estructuras hidráulicas. A ver, antes que se cierre no quiero perjudicarles, ¿qué alumnos están presentes ahorita para hacer la asistencia? Rápidamente, a ver, Aponte. ¿Se encuentra presente Aponte? No hay. Caballero. Presente, ingeniero. Ya, a ver, voy a